Vamos a ver, el Señor nos manda a la batalla con su armadura, una armadura que es la protección del cristiano. Sin ella somos vulnerables ante los embates de Satanás, ante las situaciones mismas en las que en ocasiones nos metemos también. No sabemos cómo salir de ellas si esta armadura no está con nosotros. Pero el Señor nos ha dado la encomienda de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y en esta orden de ir y predicar el Evangelio, el Señor nos ha provisto de esta armadura. Una armadura que es letal, mi hermano, si la utilizamos y si sabemos cómo usarla, ¿verdad? Dice aquí entonces en Efesios capítulo 6, en el verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ya platicamos sobre la verdad, ceñidos sobre la verdad, aunque Satanás, el padre de mentira, va a tratar exactamente de cumplir su propósito, de hacerte pensar lo que tú no eres y echarte las mentiras de que el Evangelio no es correcto, que Dios no es Dios. Todas las verdades de Dios las quiere torcer de tal manera que para él van a ser mentiras. Por eso dice que nos ceñimos nuestros lomos con la verdad, pero también vestidos con la coraza de justicia. Esta justicia, mis hermanos, es lo que Jesús hizo por nosotros. Si nosotros somos alguien hoy, es exactamente porque Cristo en su justicia nos hizo ser hijos de Dios. No fue por nuestras obras, no fue porque hemos logrado algo, no, fue por la gracia y la misericordia de Dios en su justicia. Él pagó el precio de nuestra deuda, ¿se acuerda? Impagable. Usted y yo deberíamos de haber estado en esa cruz, ¿sí?, intentando pagar nuestros pecados por nuestras faltas, impagable desde luego. Por eso el Cordero inmolado pagó por nosotros. Entonces Él se hizo justicia por nosotros. Entonces ahora, justificados pues para con Dios, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces ahora estamos justificados. Por eso esta parte del verso 14 dice: vestidos con la coraza de justicia. Satanás no va a poder penetrar en esa coraza de justicia si estás seguro quién eres. ¿Me entiendes? El propósito del cual, ¿por qué estás aquí? Por eso, mis hermanos, cuando hicimos la invitación a los bautismos, no era simplemente para que, ay, se me ocurrió, yo también. Oye, ay, se me hace padre que te echen al agua, yo también. Y ya ven que yo le eché un agüita así a uno ahí arriba, ¿no? Porque le quedó ahí sin bautizarse un pedacito. Pues es que lo vi que no le entró agua, dije, no, pues le dio miedo el agua. Entonces ya no se dejó hundir más. Entonces pues ya agarré tantita agua y le eché ahí arribita. Pero no se trata de ay, yo quiero hacerlo, no. Todas esas manifestaciones de un verdadero cristiano es exactamente para ello, para el que ha decidido servir a Jesús, para el que reconoce. Entonces son verdades en el corazón que Satanás no puede penetrar en ellas. Por eso dice: vestidos con la coraza de la justicia. Yo sé quién soy en Cristo Jesús. Soy un hijo de Dios. Pero esta parte, mis hermanos, que vamos a ver dice en el verso 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahora, ¿qué tiene que ver el calzado, mis hermanos, con la armadura de Dios? Qué importante y qué vital es el calzado, ¿no? Puedes estar muy guapo por arriba, muy presentable, pero la parte de los pies, pues es la que te mueve. Qué difícil es caminar, mis hermanos, con algún defecto en los pies, ¿verdad? Que una herida, vamos a poner una herida, pues no puedes, o sea, andas por más guapo y tremendo que te veas por arriba, pues tus pies no te dan para mucho, y mejor te sientas, dices, no, mejor me siento. Yo aquí los espero. No hemos oído decir a algunos: ustedes vayan, pero ¿cómo te vas a perder las cataratas? ¿Pero cómo te vas a perder bajar ahí y ver el bosque? Ay, pues sí quisiera bajar, pero
sus pies ya no le soportan, ¿verdad? Y más cuando hay algunos juanetes o cosas así que pasan por ahí, ¿verdad? Que a través del tiempo está ahí y dices, no, pero es un ardor que no soporto, ¿sí o no? Y mejor llegas a tu casa y te pones tus chanclas eternas, esas que te salvan la vida. Allí en tu casa estás feliz, ¿verdad? Pero te habías puesto unos taconcitos, unos zapatos bonitos, pero jamás te los vuelves a poner. Qué importante es el calzado entonces. Pero porque el calzado, mis hermanos, nos está hablando de dirección, ¿sí? El calzado nos habla de un punto determinado a dónde vamos. Y es exactamente lo que dice aquí. Y calzado los pies con el apresto ¿de quién? Del evangelio. Somos llamados entonces, mis hermanos, a llevar algo que es el evangelio. Pues sí, armados de todos lados, protegidos por todos lados, pero si nuestros pies no están a la altura del llamado, entonces no vamos a poder ir a ningún lado. Tengo ganas de ir, tengo ganas. Yo sé que algunos quisieron ir a los bautismos, no pudieron por alguna razón, se quedaron con las ganas. Pero eso es lo más terrible, ¿no? Quedarse con las ganas. No pudimos ir, es que no pude ir, es que por la razón que haya sido. Pero mire, aquí dice que el apresto del evangelio de la paz. Vamos a ver un poco acerca de este calzado, porque es un calzado que debería de haber traído los soldados romanos. Durante la época del apóstol Pablo, entonces, los zapatos usados por los soldados del Imperio Romano tenían un nombre que era calice, así se llamaban. Estos fueron diseñados especialmente para mantener los pies de los soldados firmes, sanos, durante los rigores de las marchas. Y eran muy diferentes, ¿sí? Eran muy diferentes a las sandalias usadas por la mayoría de la población. La mayoría de la población traía sandalias. Los soldados traían exactamente unos zapatos especiales para resistir las marchas a las que tenían que ir en contra del enemigo o a conquistar nuevos reinos. Entonces se dice que esos zapatos eran hechos de 3 cepas de cuero, las cuales se levantaban y ataban alrededor del tobillo, ¿verdad? Entonces este zapato, mis hermanos, ayudaba a proteger contra ampollas, como ya vimos, enfermedades de la piel también. Además, a menudo se ponían pequeños clavos de fierro, ¿sí?, en las suelas del zapato con el fin de darle al pie una mayor firmeza en terrenos irregulares. Uno de los mayores ejércitos que ha habido en la historia es exactamente el ejército romano. Y se catalogaban porque iban a la vanguardia de protección, de armaduras, de formas de defensa, en espadas. Todo su equipo era muy superior a los ejércitos que se enfrentaban. Por eso llegaron a conquistar casi todo lo que era en aquel tiempo conocido, todos los imperios, todos los reinos. Nadie se les podía resistir. El ejército romano fue destruido por una cosa, no por otro ejército en sí mismo, sino por su decadencia moral. Ahí fue donde empezó a ser destruido el ejército romano, su decadencia moral. Pero bueno, aunque ellos estaban muy protegidos, estos zapatos que ellos tenían les ayudaban de tal forma a que podían mantenerse firmes, y con estos picos que traían en las suelas tenían un agarre muy superior a fin de darles firmeza en cada uno de sus pasos en todo tipo de terrenos, porque eran días y días marchando, ¿sí?, para ir en contra o a conquistar reinos, ¿verdad? Este calzado, mis hermanos, ¿sí?, el calzado de la paz, dice aquí entonces, calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Esto proporciona firmeza, ¿sí?, en nuestro corazón, un fundamento firme, el evangelio. Ahora, volvamos al zapato de un soldado que formaba parte de su armadura, era los zapatos, ¿sí? En aquellos días caminar era el único medio de transporte para estos soldados de este imperio, y se movían y se movilizaban exactamente a pie. Y por esa capacidad de andar fácilmente y cómodamente era esencial que el zapato quedara bien, firme. Además, en batalla estos soldados necesitaban pisar firmes de una forma muy segura
porque sabían que podía costar la vida o la muerte. El pisar bien, el pisar de una manera firme. Y es exactamente, mis hermanos, lo que ayudaban los clavos en los zapatos del soldado. Firmeza, ¿sí?, a través de terrenos difíciles, resbaladizos o escabrosos. Para eso ayudaban ese tipo de... Entonces, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, viendo toda la armadura del soldado, lo determinó por el Espíritu Santo lo que significaba. Entonces, el zapato del soldado significaba firmeza, y él decía: así debe de ser todo cristiano, soldado del Señor, que camine con el apresto del evangelio de la paz, porque tienes que ir a una comisión. Hay una comisión que tú tienes que hacer, de ir y en el evangelio de la paz y llevarlo al que lo necesita. Entonces, tu caminar, tu testimonio tiene que ser firme, aún en medio, porque dice, Cristo dijo: yo los envío aún en medio de lobos, ¿verdad? Van a ir y a predicar el evangelio, porque hay ovejas que necesitan escuchar el evangelio. La señal del soldado cristiano, mis hermanos, es estar alerta. Es un estado de alerta para marchar y dar testimonio del evangelio a donde sea que lo lleven sus pies. Y es exactamente donde necesitamos poner en práctica el versículo 15: y calzados los pies con el apresto del evangelio. ¿Con el apresto del qué? Evangelio de la paz. El evangelio, mis hermanos. Dice en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 19 y 20: por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Haced qué? Discípulos. Por tanto, vayan. Yo me acuerdo siempre el hermano Pablo, el que estaba en casa de oración, no el de la escritura, el hermano Pablo que estaba en casa de oración, un ancianito, consejero de nosotros, siempre nos decía: ¿qué parte de id no entiendes? ¿Qué parte de id no entiendes? ¿Qué parte de ir y llevar el evangelio no entendemos? Esa es la comisión, ese es el ministerio de cada uno de nosotros. Nadie de aquí puede decir: no, es que yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy evangelista, yo no soy maestro, yo no tengo ninguno de esos ministerios. No, sí tienes un ministerio. Aquí está claramente: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Mis hermanos, la firmeza de nuestro caminar con calzando los pies con el apresto del evangelio nos da firmeza, pero ese evangelio tiene que ser acorde a tu forma de vida, ¿sí? O sea, tu forma de vida tiene que avalar el evangelio que tú llevas. Por eso la firmeza del evangelio en nosotros es en las verdades de la palabra de Dios. ¿Cuál evangelio? Varios evangelios. Hay el evangelio perdido de no sé quién, el evangelio según Pito Pérez, perdido de no sé quién, el evangelio de sabe quién. Tantos evangelios, ¿no han visto? Y la gente dice: ay, entonces, ¿cuál es el verdadero? El evangelio de Judas, el evangelio de no sé quién. Hay varios evangelios que le llama a la gente la atención y dicen: yo quiero leerlo, a ver qué dice. El evangelio según, y ahí van, no están en los cánones de las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fueron hombres inspirados, y inclusive en los concilios que hubo de la iglesia cristiana en cientos de años atrás, se juntaron para verificar y certificar también, guiados por el Espíritu Santo, si los libros que contiene la Biblia, ¿sí?, son los correctos, son los santos inspirados por Dios. Y porque todo tenía que concordar con historia, con lugares, con arqueología, de tal manera que son los escritos inspirados por Dios. Pero cuando hay firmeza en nuestros corazones,
en el evangelio que estamos dando y en el que creemos, mis hermanos, seguros estamos de que lo que somos y lo que dice la palabra. Entonces, cuando tú tienes que ir a predicarle a alguien del Señor, tú tienes que hablar el evangelio, pero el evangelio que tú crees, desde luego, porque lo crees, porque es vida para ti, porque lo experimentaste, mi hermano, y ante el cambio que Dios ha hecho en ti, nadie puede decir que no es cierto. El único que pudo haber cambiado mi vida como el Señor ha cambiado la tuya, creo que fue el evangelio. La palabra del Señor llegó y nos transformó, porque le hicimos por todos los medios y nada, ¿sí o no? Intentamos cambiar, nos metimos a un grupo fulano, al grupo sutano, fuimos para allá y para acá, y mi vida seguía igual de vacía. Pero conocí el evangelio de la paz. Alguien traía las botas del evangelio, el calzado del evangelio de la paz, ¿sí? Y alguien me habló. Entonces yo vi su vida y dije, sí, es cierto, yo creo eso que tú me estás diciendo, porque yo te conocía como eras, yo sabía cómo tú eras, y ahora yo te veo un hombre cambiado por el evangelio de la paz. Y eso trajo exactamente paz al corazón. Por tanto, id y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Guárdenlas, cumplan la palabra. Mis hermanos, no es cuánto has oído del evangelio, no es cuántas veces has asistido a la iglesia, no es esta es la cuarta iglesia a la que voy. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tanto de lo que escuchaste del evangelio lo cumples? ¿Lo vives? Guarden todas las cosas que les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa que Él estaría con nosotros. ¿La crees? Bueno, porque es parte de la verdad del evangelio. En Marcos 16:15 también dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ahora, mis hermanos, Marcos 16:15 dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios para ti? Predicar, ¿verdad? No es a que te reúnas en una iglesia, te sientes y engordes espiritualmente y ahí te quedes. No, ¿qué dice? Predicar. Y les dijo, id por todo el mundo, vayan a donde vayan, prediquen el evangelio, hablen del evangelio. No hablen de una iglesia, no hablen de una organización, no hablen del pastor, no hablen de los líderes, no, hablen del evangelio, porque en él no hay fallas. Qué terrible es cuando en lugar de presentar el evangelio le presentas a alguien que verdaderamente necesita, que dices, este hombre y esta mujer necesita a Dios, y tú le hablas de un partido de fútbol, porque lo viste que es bien aficionado al fútbol. Oh, sí, y te la pasas hablando de chucherías y no le hablaste del evangelio. Se te fue una oportunidad de oro que Dios permitió que tuvieras. Debes de siempre recordar eso. Id y predicar el evangelio. Ese es ponerse el calzado, ¿sí? Con el apresto del evangelio de la paz. Afianza tu fe en el Señor. Ahora dice aquí la palabra apresto. Esta palabra que utiliza Pablo en Efesios 6:15 proviene de la palabra griega etoimasía. En el contexto del diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento, exhaustivo del Bain, es un diccionario, hace el comentario acerca de esta palabra. Dice, el evangelio mismo, eso es lo que quiere decir el apresto del evangelio. Dice así, el evangelio mismo ha de ser el sólido cimiento del creyente. El evangelio mismo ha de ser el sólido crecimiento del creyente, estando su manera de vivir en conformidad con él, y por ello un testimonio de él. Que la gente pueda ver que lo que tú hablas es exactamente lo que vives de las Escrituras. ¿Cuántas veces
tu familiar, que son los que te conocen, te dicen, uy, pues sí, mira, tú que hablas mucho de eso, pon en práctica, porque se te salen todavía 2, 3 cositas que cuando te enojas, eres tremenda, eres tremendo cuando hablas, ¿sí o no? Entonces no va acorde. Entonces ponerse el calzado en los pies con el apresto del evangelio es eso, es la concordancia del evangelio con lo que tú vives. Ya tienes que ser diferente, porque ahora eres un discípulo de Jesús. Ahora tienes que ir acorde al evangelio. Entonces cuando tú lo hablas, la gente no va a poder decir, ni tus familiares, que son los que sí pueden sacar nuestros trapitos al aire, ¿verdad? Porque nos conocen. ¿Cuántos están conmigo? ¿Verdad? Cuando tú le dices, ya eres un cristiano y tu papá te manda algún mandado, te manda a hacer algo, y ¿cómo rezongas? Como hijo, ¿verdad? No, yo no voy. No, yo tengo muchas cosas que hacer. Y luego te dicen, pues no, que muy cristianito. Ay, Dios mío, sí cala, ¿no? ¿Por qué? Porque la regaste. Ahora, ¿cómo? Cuando les vuelvas a hablar del Señor, ¿cómo van a creer otra vez? Cuando les digas, voy a ir a la iglesia, ¿qué te van a decir? Sí, mejor en lugar de ir a la iglesia, ponte a arreglar tu cuarto. Sí, que cala, ¿no? A ver, mujer, en lugar de estar metida ahí todo el día en la iglesia, mejor ponte a hacer el aseo de la casa. Porque mira, aquí está, no has hecho comida desde sabe cuándo. Ah, pero a la iglesia, y cuando te llaman los líderes o cuando el pastor te llama, ahí vas, pero que vuelas. No va acorde al evangelio. Todo eso va en contra. Son puntos en contra. Entonces, la armadura, mis hermanos, nos protege, nos salvaguarda, sí, pero también nos da una responsabilidad con los demás. Para expresar este significado, mis hermanos, esto debe ser un fundamento firme en lo que creemos. Salmo 89, verso 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Misericordia y verdad van delante de él. Estoy leyendo el Salmo 89, verso 14. Una traducción de la Septuaginta dice exactamente esto, en estas palabras, lo que significa el apresto. Esto es para expresar el significado de un fundamento firme. ¿Cuál es el fundamento firme entonces? Aquí dice exactamente en el Salmo 89, 14, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ay, hermano, díganme si no carecemos de justicia aquí en la tierra. Más bien, la injusticia está por todos lados. ¿Sí o no? Cualquier noticia que tú puedas ver, analízala y hay una falta de justicia ahí en ello. Cualquier situación que tú veas, una falta de justicia. No puedes confiar ya en el gobierno, ¿sí o no? En nuestras autoridades. ¿Cuántos casos, mis hermanos, se acumulan sin resolver? Dicen que les llegan mínimo al día, dicen más de 100 carpetas de investigación. Si apenas van en el piso y ya les vuelven a traer más, o sea, prácticamente les sobrepasó el hacer justicia. Entonces van con el de abajo. Entonces, pero si tú ofreces ahí un poquito de ayudita, ¿sí? Algo que puedas ofrecer y ahí pues a los que están al frente de eso, pueden tomar tu caso, esté donde esté. ¿Injusticias o no? Porque los que no damos nada, pues ahí nos quedamos a ver cuándo. Más bien con la desesperanza de que nomás no va a haber nunca justicia. Pero dice aquí la escritura, en este salmo, justicia y juicio son el cimiento de su trono, o sea, del trono de Dios. Seguro, mi hermano, que podemos confiar en la seguridad, en la veracidad del evangelio. Por lo tanto, tú puedes hablar con libertad de la palabra de Dios. Y esto no es para todos. Esto no es para la denominación fulana, la organización, para esto. No. Es para los que creemos en el evangelio. Por eso el poder de Dios está en nosotros para hablarlo. Por eso Jesús les dijo, por tanto, vayan, ir y predicar el evangelio a toda la criatura. Y oren por los enfermos y ellos sanarán. No por ustedes, sino porque yo voy representado ahí en el evangelio. Entonces tú tienes un ministerio,
Tú tienes una parte muy importante de ponerte el calzado, ¿sí?, con el aprecio del evangelio de la paz y llevar el mensaje a quien lo necesita. Hay mucha gente, muchos cercanos a ti, que necesitan que escuchar el evangelio de la paz. ¿Qué significa el evangelio, mis hermanos? Fácilmente podemos ya definirlo. Es una palabra griega que se traduce como eugelión y que simplemente significa buenas noticias o buenas nuevas. Tú tienes que enseñar a los demás que lo que tú vas a enseñarles son buenas noticias. Es algo que no han escuchado. Pero si tú les hablas de los temas de siempre, las amarguras de siempre, pues no hay nada nuevo en ello. Pero tú los calmas y les mira, voy a hablarte de algo muy diferente. Voy a hablarte del evangelio, de la palabra de Dios. Vamos a escuchar. A ver, escúchame lo que te voy a decir de la palabra. Y empiezas a hablar lo que Jesucristo es. ¿Quién es Jesucristo? Lo que hizo Dios, lo que hizo toda la creación del evangelio. Vas a traer una vida de paz a las personas que te oigan. Mateo 4:23. Estas buenas nuevas, mis hermanos, que Jesús refirió en múltiples ocasiones, ¿sí? Vemos como lo que hizo Jesús, Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando, ¿en dónde? En las sinagogas de ellos, y predicando, ¿qué? El evangelio del reino, predicando el evangelio del reino. Ahora, fíjense, dice que Jesús recorrió toda Galilea. Él traía en sí mismo, porque Él es Dios, traía el calzado, el apresto del evangelio de la paz. No había ni uno, y no hubo ni uno que pudiera contradecir lo que Jesús decía. Le achacaron mentiras, le achacaron tantas cosas, y Jesús dijo, bueno, díganme dónde está la mentira. Tuvieron que hacer un juicio falso para poder condenarle, porque no podían. Y venían los fariseos, los publicanos, y le decían, y todos ellos, y le decían, a ver, y trataban de agarrarlo. No había manera, porque él sabía la verdad, él decía la verdad. Entonces, esto es, mis hermanos, calzarse con el apresto del evangelio de la paz, la seguridad de que lo que estamos hablando es la palabra de Dios. Dice entonces aquí que recorrió todas las sinagogas en Galilea, enseñando, y dice, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos entonces a Jesús cuando vino a compartir las buenas nuevas del evangelio, de las buenas noticias. Era un mensaje que incluía un llamado a la acción. Tú tienes que hablar del evangelio. Marcos capítulo 1 verso 14. Marcos capítulo 1 verso 14 dice, después que fue Juan encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué dice? Arrepiéntanse. Mis hermanos, el evangelio para hablarlo completo tiene que llevar la palabra, el propósito de arrepentir, que se arrepienta la gente y que crean en el evangelio, que crean en las buenas nuevas. ¿Cuántos han creído en las buenas nuevas? Yo creo, toda la palabra es buenas nuevas para mí. Ha cambiado mi vida. Por eso al principio mencioné que 2 males, dice Jeremías, había hecho el pueblo, su iglesia. 1, olvidaron a Dios, lo dejaron a un lado. Yo no quiero nada de Dios, yo puedo, yo sé. Tú ya estás anticuado, Señor. El evangelio, eso, ¿quién va a querer esas fábulas? Lo tratan como fábulas, ¿sí? Lo tratan como unos misterios. No, lo olvidaron. Y la segunda es, cavaron para sí cisternas rotas. El resultado de no predicar el evangelio correcto, el resultado de no acercarse a las verdades de la palabra de Dios en nuestras familias, mis hermanos, porque podemos estar aquí, pero ausentes de vivir de acuerdo a la palabra. El resultado es cavar cisternas rotas que no retienen agua.
¿Qué es? ¿Ok? Olvídate de Dios, olvida las buenas nuevas, no quieres el evangelio. Tu vida la voy a ver miserable, miserable y miserable. Y para abajo, en derrota, en derrota. ¿Por qué? Porque desechas el evangelio, que es Jesucristo. Dice, dos males hizo, me olvidaron, no quisieron nada de mí. Por eso aquel que se pone el calzado con el aprecio del evangelio de la paz, sabe que tiene que llevar exactamente el propósito de que la gente se arrepienta y crea en el evangelio. No va a tener otro cambio, mis hermanos. El perdón, el arrepentimiento no tiene otro nombre, no tiene sustituto. La gente necesita arrepentirse, mis hermanos. Qué tristeza. Podemos ver que en las iglesias hay mucha gente, sí, pero ¿cuántos arrepentidos hay? ¿Cuántos están peleándose todavía con el alcohol, con el cigarro, con las malas palabras, con el adulterio, con la fornicación, con todas esas pasiones que desbordadas, que no están controladas, con esos deseos que Dios puso de una manera natural, pero alejados de Dios nos desbordan y nos guían a hacer cosas que no convienen, porque no creemos a las verdades de la palabra del Señor? Dos males hizo mi pueblo: me dejaron y quisieron vivir su vida sin mí. Órale, el Señor dice, está bien, más miserable te vas a ver todavía. Y aunque tengas un buen trabajo, aunque tengas un puesto que ganes tanto, el Señor lo va a hacer que así como subes, así vas a bajar. No va a durar. Y lo que tú trabajes, dobles trabajos, dobles turnos y ahorros por aquí y ahorros por allá, se van a esfumar y no vas a hacer nada de provecho, porque hiciste un mal contra Dios. Lo olvidaste y quisiste hacerlo a tu manera. No quisiste trabajar con Dios, no le permitiste que Él obrara en tu vida. Mis hermanos, cuando tú permites que tu matrimonio Dios lo tome, Él lo salva, Él lo restaura, porque hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Cuando vemos la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros amigos, hermanos, tú quieres hacerlo a tu manera, solamente vas a echar a perder más las cosas y vas a ver cómo te vas a hundir en depresión y vas a andar ahí buscando psicólogo, y ya cuando ya menos lo recuerdas ya fuiste con el curandero. Cada vez vas a ir de mal en peor. ¿Por qué? Porque no vienes al Señor, porque no crees en el evangelio, porque tus pies no están firmes, ¿sí? Con esos clavos que tienes en su zapato, espiritualmente en tu zapato, para que se agarren y no pueda ser llevado de pensamientos, de doctrinas, de ideas. Hay gente que se va al internet y busca ahí y aparece ahí un mensaje de tal denominación, lo escucha y se queda sobre. Ya viene el anticristo, por ejemplo, y se turba todo, y luego va y le habla a fulana: oye, ¿es cierto que no sé, manita? ¿Sí? ¿Viste? Ya viene. Y se empiezan a turbar cuando la palabra del Señor es clara. Nadie sabe tampoco ni el día ni la hora en que Jesús venga, pero hay ciertas señales que nos van a alertar a estar atentos a los tiempos finales. Amén. Yo creo que son los tiempos finales, pero también sé o pienso que hay muchas cosas que faltan por cumplirse. Entonces, yo no tengo mi almacén ahí de comida enlatada por si y viene una guerra nuclear. Digo, Señor, aquí estoy, no tengo para tener un almacén de comida enlatada y esperar a que vengas y me lleves. No, yo me voy confiado en el Señor. Pero dice aquí claramente: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hermanos, cuando estamos creyendo el evangelio, estamos en paz con Dios, ¿sí? Y estamos en esa paz y en esa seguridad de que estamos en el camino correcto, mis hermanos. Cuando hay paz en nuestras vidas, hermanos, es porque hubo un arrepentimiento. El evangelio de la paz es el tema central de este versículo y de la armadura del cristiano, la comisión que Jesús le dio a sus discípulos, cuyos pies deberán de estar firmemente establecidos en el evangelio.
todos los que estuvieron con Jesús se afirmaron en el evangelio, por eso fueron a predicar y fueron eficaces en todo lo que hicieron. Sus pies estaban con el apresto del evangelio de la paz. Lo creyeron, la verdad de Dios estaba fundamentada en su corazón. Por eso a todo lugar donde iban en persecución, tal vez hablaban de Cristo y la gente era sanada, restaurada, salvada, y hacían discípulos por todos lados. Por eso cuando Pablo fue después a predicar, ya había discípulos en muchos lugares. En Corinto, en Éfeso, cuando llegó a Antioquía, él llegó a lugares, ya había discípulos. Había alguien que había creído, porque antes de eso hubo muchos que dijeron: vamos a predicar a Jesucristo. Creyeron en el ministerio que Dios les había puesto: id y predicar el evangelio de la paz. Entonces Pablo, cuando iba, recolectaba a todos los cristianos, los que habían creído, más los que habían creído, los que creían por su mensaje también. Era una firmeza de creer en la palabra del Señor, mis hermanos. Por eso este calzado que el soldado traía en su armadura, ¿sí?, ceñido con el apresto del evangelio de la paz, era firmeza. Yo sé en quién he creído. Y mi vida cristiana, mis hermanos, no tiene fecha de caducidad. ¿La tuya tiene fecha de caducidad? Algunos su conversión les dura antes de que llueva. No, ya están ahí. No, yo no voy porque ay, no, va a llover. ¿Y qué? Ay, no, es que, y bueno, se atribuyen enfermedades. Es que si llueve me va a dar la chiripiorca. No, es que si llueve me va a dar. ¿Qué le va a dar? Y empieza, si se pone a pensar, solamente son pues cuestiones que tiene uno que superar. Para decir, pues sí está lloviendo, pero ahí está un mototaxi, hay un camión, o le hablo al hermano que pasa por aquí que si me recoge. Haz algo, por Dios. Pero no, ay, está nublado, va a llover. Bueno, pues mejor aquí en la casa me quedo. No, te derrotaste sin haber luchado. ¿Sí o no? Un dolorcito, una cosita, que llegó mi abuelita, que llegó mi tío, que llegó. Pues deja a tu tío ahí. Tío, ahorita vengo, voy a ir bueno, voy a la iglesia, ya sabe usted, tío, pero ahorita no me tardo, ahorita vengo, deme unas 2 horitas y vengo. ¿O no? Ah, no, ya llegó. ¿Y eso que a ti ni te pelan? Pero tú te haces como que fueron a verte. A ti ni te ven. O sea, son cosas de la vida diaria que nos hacemos así como, es que llegó la fulana. ¿Y qué ha llegado? Ni vienen contigo. Es más, esa tía parece que le hace adrede. Viene en los días de que hay reunión. ¿Por qué no llegó más tarde? Ahora, ok, métela a la casa, atiéndela y dile: tía, abuelita, no sé, primos, que tengo 20 años que no los veo, primos, ahorita vengo, denme 2 horitas y regreso con ustedes. Vámonos a lo que necesito cumplir. ¿Sí o no? Hermanos, así es, debe de ser. La gran comisión, mis hermanos, fue dada a los discípulos. Lucas, y termino, Lucas capítulo 9, la gran comisión, llamada la gran comisión. Tú tienes ese ministerio que se llama la gran comisión: predicar el evangelio. Mis hermanos, nos debe de dar un poquito de no sé qué cuando alguien en la iglesia no tengamos ni un invitado, ni uno. Porque, pues qué chiste es ver que todos son cristianos. Qué bueno, pero no estamos cumpliendo todavía con el propósito. Predícales de Cristo. Ahora, si por consiguiente quieren venir a la iglesia, qué bueno. O se reúnen en la iglesia cristiana que está más cerca de su lugar donde viven, perfecto. No es traerlos, ¿sí?, aquí, sino invitarlos a una iglesia a que se reúnan y crezcan en el evangelio. Pero mis hermanos, hay veces que yo cuando dicen, hay alguien que nos visita por primera vez y no hay nadie, yo digo, ¿quiere decir que no le hablaste a nadie del evangelio? Vamos, ¿saben qué? Sálganse allá a la calle y agárrense al primer mototaxitero que anda ahí, tráiganlo. Vente, aunque sea para que nos hagas un paro. Y aquí vas a escuchar el mensaje.
Vecina, venga, deje ahí su olla, véngase, venga, invite algo, por Dios. Sí nos debería dar pena, ¿no? Bueno, a mí sí me da pena. Pero mira lo que dice en Lucas 9, 1, 2. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Eso está grueso, ¿no? Los demonios. Pero hay unos quieren nada más el poder para eso. Pero también dice para sanar enfermedades. Y los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar enfermedades. A predicar, ir y predicar, cumpliendo la comisión. Aquellos que se ponen el calzado en sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Sabiendo, dice entonces aquí, más adelantito, ahí mismo en Lucas 9:6, y saliendo, pasaban por todas las aldeas. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Qué trabajo, mis hermanos. Qué labor de aquel que trae el apresto del evangelio de la paz. Ese es tu ministerio, mi ministerio. Y salieron, y donde quiera que iban, anunciaban el evangelio de la paz. Yo les comentaba de un hermanito que cuando íbamos al norte, siempre me ganaba a predicarles del evangelio. Bueno, me enseñó más bien con lo que él hacía, que yo tengo que también tener ese comportamiento. Porque a donde quiera casa que llegábamos de los americanos, siempre había ahí alguien de los que hacían el aseo, pues que era un latino, ¿no? Y yo estaba sentado ahí con los gringos escuchando, pues nada más escuchando, pues qué más, porque no sabía mucho el inglés. Entonces pues escuchaba e intentaba ahí captar algo. Y yo cuando me daba cuenta, mi hermano, mi amigo pastor, ya no estaba aquí a un lado mío. ¿Dónde está que se llaman varias veces que se me pierden las casas de los hermanos? Y allá lo encontraba ya predicándole ahí al jardinero, predicándole a la sirvienta y hablándoles del Señor. Yo dije, a la siguiente casa que vayamos de los hermanos gringos, no me van a ganar. Y ahí llegábamos y de volada yo buscaba hispanos, a ver, ¿dónde están los hispanos? Que al cabo casi ni hay, ¿verdad? Y entonces, no, pero al rato, bueno, yo por así como más cordialidad, pues hablando con las otras personas, brother, pero directo al jardinero, a la que hacía el aseo, a la cocinera, me ganaba. Me quedó eso a mí como una parte muy, muy interesante. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Donde veamos la oportunidad, llevar el evangelio. No permitas pasar oportunidades de predicar, de hablar de la palabra del Señor. Amén. Quiero invitarles que se pongan de pie. Mire qué hermoso dice Romanos capítulo 10, verso 15. Hablando metafóricamente de los que predican, de los que hablan el evangelio. Dice, ¿y cómo predicarán? Romanos 10, 15. Si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Fíjate que eso es para ti. Cuando tú vas y le estás predicando a alguien, el Señor te da esa palabra. Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, el mensaje. Esa es una verdad que está ahí en ti. Cuando tú predicas, cuando tú le hablas a tu esposa, cuando a tus hijos, cuando les hablas de Dios, es hermoso los pies, porque te están asegurando en que lo que estás haciendo es verdad, afirmando tus pies en el evangelio, y la semilla caerá en todos los que te escuchen. Es como aquí mi querido Germán, su esposa y su familia, cuando ellos son los que van a la cárcel a predicar en la cárcel de mujeres. Bueno, no, la palabra cárcel como que no es muy correcta, ¿verdad? ¿Qué es? Eso, reclusorio, pues tampoco, ¿verdad? Pero bueno, el reformatorio pues tampoco, porque no reforman a nadie. Pero bueno, vamos a dejarles, ya me entendieron. Ellos son los que van y comparten en el área femenil, y comparten el evangelio, hablan de la palabra del Señor, y te encuentras con que ya van los mormones, los testigos, los adventistas, y que va quién sabe quién. Todo el mundo tiene la libertad de ir, pero cuando ellos muestran el evangelio de la paz, tienen que ser un testimonio. Y las muchachas, las hermanas, ahora
ven el testimonio de ellos. Y por eso ha sido fortalecida esa pequeña iglesia de casa de oración allí en el reclusorio femenil. Pero miren lo que dice, y no solamente para ellos, para ustedes también. Qué hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Cierre sus ojos. Padre, queremos ponernos en tus manos, queremos poner lo que estamos compartiendo, Dios, delante de ti. Permite, Señor, que lo que hablamos de tu palabra, Señor, como la parte de la armadura, ya nos estamos vistiendo con esa armadura que tú nos das según Efesios 6, Señor. Y aquí en el apresto del evangelio de la paz, Señor, nos asegura que lo que estamos compartiendo está respaldado por ti, Señor, cuando hablamos tu palabra. Y esto a cada uno nos da firmeza del ministerio, Señor, el que tenemos. Nadie necesita un lugar de llamado, simplemente saber que creemos en ti como el Jesús, el Señor de nuestras vidas. Entonces tenemos el ministerio de ir y predicar el evangelio a todos los demás, hablar, enseñar tu palabra, Señor. Padre, si algunos de los que están aquí no están en concordancia con el evangelio, si algunos no predican verdaderamente tu palabra con su ejemplo, hoy es el momento que enderecen su vida, y que todos los que creemos en ti, Señor, estemos afianzados en las verdades de tu palabra, Señor, en el evangelio de la paz, en el evangelio que transforma, en el evangelio que renueva, Señor. No queremos seguir corrientes de los hombres, pensamientos, filosofías, nuevas tendencias de los hombres. Queremos seguir tu palabra que no cambia, el evangelio que es eterno, que por siempre ha sido, es y será. Señor, hemos creído tu palabra. Así que vengan vientos de doctrinas, así que vengan pensamientos o nuevas ideas de hombres, jamás. Y claro, tu palabra dice que si aún un ángel aparece y trae otro evangelio, dice, sea anatema. Así que, Señor, tu palabra está escrita ya. Aquí está, Señor, certera, y sabiendo que aquel que cree en el evangelio será de bendición para su vida, será de paz en su hogar, será de prosperidad inclusive en su trabajo, será de multiplicación en todo lo que haga. Y aparentemente puede haber un poco solamente de dinero, pero esa maravilla del evangelio, el poder de Dios actuando ahí, creyendo en tu palabra, en tus promesas, ese pequeño dinero, poco dinero, va a multiplicarse y va a alcanzar, y vamos a ver la bendición que da el creer tu palabra, Señor. Señor, si alguien aquí tiene una cisterna y que lo ha hecho a su manera y está rota su cisterna, Señor, permite que trabaje contigo, Señor. Permite que trabaje de tu mano, Señor. Permite que trabaje a un lado tuyo, Dios. No olvidamos el compromiso que tenemos contigo, Señor. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser. Que seas en mi vida la única verdad. Aquí estamos tus discípulos, Señor. Aquí estamos, Señor. Dile: yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Dile: te quiero a ti, te quiero a ti,
No quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, y solo por ti yo viviré. Dile: te quiero a ti, te quiero a ti. No quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, solo por ti yo viviré. Te queremos a ti, Señor. No queremos olvidarte ni sacarte de nuestro corazón. Vamos a decirlo una vez más. Yo quiero que tú seas el centro de mi ser, que seas en mi vida la única verdad. Yo quiero adorarte, tu rostro quiero ver, pues nada es comparable a tu gran majestad. Dile: te quiero a ti, te quiero a ti. No quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, y solo por ti yo viviré. Vamos, levanta tus manos y dile: te quiero a ti, solo a ti, Señor. No quiero a nadie más, te adoro a ti. Desesperado estoy por ti, y solo por ti yo viviré. Solo por ti, y solo por ti yo viviré. Solo por ti, solo por ti yo viviré. Vamos, dile: solo por ti yo viviré. Solo por ti, Señor, solo por ti yo viviré. Amén. Aleluya. Amén, amén. Dios va y seguirá cumpliendo su palabra. Amén. Dele un like al que está a un lado con usted. Dígale: qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. Atrás de usted hay otros con un like. Y Dios les bendiga, mis hermanos. Cuídense.